Amados hermanos en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con ustedes. Nuevamente nos conectamos, hermanos, para esta serie de estudios que estamos teniendo todos los sábados a esta misma hora, 12:30, con el tema de vida espiritual al cargo de nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados. Antes de comenzar, hermanos, vamos a hacer una oración pidiendo de Dios que nos hable en esta tarde, hermanos, que sea Él quien nos hable por medio de la palabra, y que pueda ocupar en esta ocasión pues a nuestro hermano ministro Arturo Pérez como instrumento suyo para hablarnos de su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro y que podamos pedir a Dios de su compañía y su presencia en este día. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y buen Padre Santo que moras en los cielos, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes, porque en este día, Señor, nos permites poder estar con bien, Señor, tener conciencia, bendito Padre, para poder disponer, Señor, también este tiempo para estudiar tu palabra, para escuchar, Señor, de ti. Te agradecemos, Señor, que nos permitas estos medios, Padre, porque nos permites de esta forma, Señor, seguir conectados con nuestros hermanos, seguir compartiendo tu palabra, seguir siendo edificados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones y te rogamos, bendito Padre, que seas con nosotros, Señor, que puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, que abras, Señor, sobre todo nuestro corazón, Señor, ese corazón de piedra, para que, Señor, tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, y haga la obra, Señor, que tú deseas que sea hecha en nosotros. Te ruego, bendito Padre, que bendigas a nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, que seas con él, Señor, que pongas en él palabras, Padre, para que podamos escuchar, Señor, palabra tuya y no de hombre, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que nos bendigas y que nos permitas, Señor, escuchar tu palabra y ser edificados, Señor, por ella en esta tarde. Te lo rogamos, bendito Padre, por el nombre santo y sublime de Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, cedemos pues la cámara, el micrófono a nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, que nuevamente sea bienvenido, hermano Arturo, y pues le agradecemos este tiempo que nos da para compartirnos la palabra. Adelante, hermano Arturo. Hermanos, me agradezco a Dios la bendición de la vida que en esta mañana nos concede y que nos permite estar en este momento para compartir la palabra. Yo les agradezco a los hermanos que nos están siguiendo porque nos vamos a enriquecer en estos temas, hermanos. Estamos hablando de la vida espiritual, de eso que a veces no escuchamos o no entendemos o no sabemos cómo funcionan estas cosas. Entonces, yo les agradezco su atención en esta tarde. Vamos a nuestro tema, hermanos. El tema que tenemos aquí, hay muchos signos de interrogación. Bueno, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros la voluntad de Dios? Y tengo aquí un pasaje en Salmos 119, versos 9 y 11. Tengo este pasaje, hermanos, que nos habla de lo siguiente. Dice el verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino?
es una pregunta. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, en este escrito, hermanos, en este salmo, nosotros vemos que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo sabrá el joven la voluntad de Dios? Bueno, en guardar su palabra, en guardar la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro muy grande que Dios nos ha dado, nos ha concedido, para conocer su voluntad, ¿verdad? Para conocer qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces vamos a ir en esta lección. Voy a poner algunos esquemas, hermanos. Quiero informarles que estos esquemas nos ayudan para entender un poquito lo que es como un mapa mental, ¿verdad? Vamos viendo cómo funcionan las cosas. Entonces, dice aquí la introducción, si vemos la siguiente diapositiva, hermanos, dice que existen muchas confusión en las personas, hermanos, en cuanto a cómo Dios nos dirige para tomar decisiones. ¿Cómo nos dirige Dios para tomar decisiones? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, hermanos. La siguiente parte dice que hay un ejemplo. Piense usted, hermano, hermana, en el caso de un joven cristiano que se enamora de una señorita, pero que no es creyente, que no es cristiana. Él supone que Dios le ha guiado a conocerla y a enamorarse de ella, y decide casarse con esta persona. Probablemente cree que ella se va a convertir a Cristo más adelante. Muchos jóvenes piensan eso, ¿verdad? Vamos a casarnos con una persona que no es convertida, ella se va a convertir, ¿verdad? Dios la va a convertir, y cometemos ese error. Dice aquí, la última parte, que está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no sabe la voluntad de Dios, ¿verdad? Debido a que no sabe cómo seguir la voluntad de Dios, cómo seguir la voluntad de Dios. Entonces, en esta lección vamos a saber cómo puedo saber la voluntad de Dios y cómo puedo seguir la voluntad de Dios. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos al primer círculo, hermanos. Voy a poner figuras en círculo, la figura más sencilla para poder explicarles este punto, hermanos. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. O sea, nosotros tenemos una guía muy hermosa, hermanos, y llena de amor en las escrituras. Toda escritura es inspirada divinamente y útil. Tiene una utilidad, ¿verdad? No nada más es para leer y ya nos olvidamos, no. Tiene una utilidad. Si nosotros vamos siguiendo las instrucciones de la escritura, vamos siendo guiados, ¿verdad?, por la revelación de Dios, por su palabra. Entonces, la Biblia sirve, hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y la última frase es hermosa: para que el hombre de Dios sea perfecto, para que el cristiano sea perfecto, para que el que cree en Dios sea perfecto, para que el hombre de la iglesia de Dios sea perfecto. Para eso es la escritura. Entonces, no apartemos nunca de nuestra vista, de nuestros pensamientos, hermanos, que la palabra de Dios es lumbrera, ¿verdad?, a nuestro pensamiento, a nuestra humanidad, a nuestra vida. Es lumbrera que nos ilumina el camino, hermanos. La siguiente parte dice, ahora, ¿cómo nos guía? ¿Cómo nos guía Dios? ¿O cómo nos guía el Señor? La última parte dice que el primer círculo es el más importante. ¿Por qué? Porque define los límites entre el pecado y la obediencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Está el diagrama, hermanos. Aquí está el diagrama. Entonces está un círculo donde vemos la obediencia, ¿verdad? Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces ahí vemos la obediencia en ese círculo. No nos salgamos de ese círculo, ¿verdad? Porque afuera está el pecado. Afuera, alrededor de esa obediencia, está el pecado. Como dice Pedro, anda como un león rugiente, ¿verdad? Como una bestia que está tratando de destrozar
Y eso es lo que tiene, porque nos ofrece el pecado muy agradable, ¿verdad? A nuestros ojos, a nuestros sentidos, y o sea, es perdición, es pecado, hermanos. Entonces, en el primer círculo nosotros vemos la obediencia. Si estamos dentro de ese círculo, hermanos, lo que marca la Escritura, estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos adelante, hermanos. Lo que Dios ha mandado en su palabra es el área dentro del círculo, de esa esfera que vimos. Si estamos obedeciendo estos mandatos, hermanos, y estos principios, estamos haciendo lo correcto, estamos en la voluntad de Dios. Creo que en eso no hay diferencia, todos pensamos así, ¿verdad, hermanos? Aquí hay otro ejemplo, hermanos. La Biblia da un principio muy claro, hermanos, en cuanto a la pregunta, ¿con quién me casaré? O sea, la Biblia le dice a los jóvenes con quién casarse. Segunda los Corintios 6, 14 al 15, hermanos. En esta cita dice el apóstol Pablo: no os juntéis con yugo con los infieles. ¿Por qué? Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué parte tenemos con los infieles? Dice Pablo: no se junten en yugo desigual con los infieles. Es clara la enseñanza de Dios, es claro lo que está diciendo la palabra, hermanos, no juntarnos. Tenemos el ejemplo de Israel. En el Antiguo Testamento a Israel se le dijo: no, ni siquiera des a tus hijas a los vecinos, a las naciones de alrededor. ¿Por qué? Porque ellos se van a llevar a tus hijos y van a adorar ídolos. No lo hagas. Y nosotros vemos eso aún en este tiempo, hermanos. Algunos jóvenes que se han casado con personas fuera de la iglesia ya no están en la iglesia. Algunos jóvenes se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque en lugar de que se convierta su novia o su esposa, ellos se convierten a los ídolos y se salen de la iglesia y se salen de la palabra. Y es un error, hermanos. La Biblia nos está diciendo, dentro del círculo, la obediencia de Dios es, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? Dice Pablo: no te juntes en yugo desigual con un infiel. La siguiente parte dice: ¿por qué no debería casarse un cristiano con un incrédulo? ¿Por qué? Porque está la instrucción de Dios, está la palabra de Dios que nos dice. Por lo tanto, sigo leyendo: para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, primero debemos hacer lo siguiente, hermanos: orar, estudiar la Biblia y obedecer los principios bíblicos. Estamos dentro del primer círculo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Escritura, no nos separamos de la Escritura, y cuando obedecemos esos principios que vemos en la Escritura, estamos en la voluntad de Dios. O sea, estamos dentro de ese círculo. Sí, hermanos, creo que no hay nada extraño en esto. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Vamos al segundo círculo. El primer círculo es la obediencia. Afuera está el pecado, afuera alrededor está el pecado, pero nosotros nos centramos en la obediencia a Dios, que está en la Escritura, que está en la palabra de Dios. Vamos al segundo círculo, hermanos. Dice aquí que el segundo círculo, sin embargo, dice con respecto, hermanos, a algunos temas, algunas cosas, la Biblia solamente da pautas generales y no nos dice exactamente qué debemos hacer en cada situación. O sea, la palabra de Dios no nos dice en cada parte de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, no nos dice qué debemos hacer. Por ejemplo, es claro que debemos casarnos con un creyente. O sea, ya lo leímos en la Escritura, ya vimos que Pablo dice: no se junten en yugo desigual con los infieles, porque qué concordia el fiel con el infiel, qué concordia, no hay ningún acuerdo. Entonces, este ejemplo claro es que debemos casarnos con un o una hermana creyente o hermano creyente. Pero la Biblia no dice cuál. No sé si me explico. La Biblia no dice cuál creyente. Entonces hay miles de hermanos creyentes, no nos dice cuál. La última parte dice: entonces decisiones como estas son muy importantes y a veces no estamos seguros de lo que el Señor quiere de nosotros. O sea,
yo he sabido, hermanos, de hermanos que, ya grandes hermanos, que fallece su esposa y dice, pues me voy a casar con una hermana de la iglesia. Y resulta que los matrimonios que piensan así, hermanos, ya se deshicieron porque no era la persona correcta, ¿verdad? Para suplir, ¿verdad?, a la primera esposa. Entonces, ese es el problema, ¿verdad, hermanos? Que Dios no nos dice quién. Sí, con una hermana debemos casarnos los varones, o las hermanas con un hermano de la iglesia. ¿Pero con quién? Vamos a la siguiente, hermanos. Dice en Filipenses 1, 9 al 11. Y esto os ruego, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Filipenses 1, 9 al 11. Entonces Pablo aquí está diciendo que él está orando, hermanos, él ruega al Padre que en nosotros abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, o sea, en entendimiento, en sabiduría, en conocer más a fondo la voluntad de Dios, hermanos. Conocer un poquito más a fondo. Siguiente parte dice, en el versículo 10, o sea, señalamos el versículo 10, dice que debemos aprender a escoger lo mejor, para que discernáis lo mejor, que escojamos lo mejor. Aquí hay un pasaje en Santiago 1:5, hermanos. Si no tenemos sabiduría, si no entendemos todavía qué decisión debemos tomar, dice la siguiente palabra, hermanos, en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. O sea, si no tenemos sabiduría, si no tenemos inteligencia, el número uno que yo les decía hace un momento es orar. Decirle al Señor, dame sabiduría. No entiendo cuál es tu voluntad en este caso. Necesito tomar una decisión, no sé cómo tomarla. Señor, ayúdame. La oración. Primer punto, la oración. Segundo, la escritura. Dios nos guiará si es en la escritura, o Dios nos va a poner alguna forma de que entendamos, hermanos, cuál es su voluntad en determinado caso. Vamos a la siguiente diapositiva. Está la imagen, hermanos. Entonces, dentro del primer círculo estaba la obediencia y afuera el pecado. Ahora, en este círculo, dentro de la voluntad de Dios, dice Pablo que debemos tirarle en el centro, hermanos, la sabiduría, lo mejor, pedir sabiduría. Estamos dentro de la voluntad de Dios, pero necesitamos ir más adentro, más al centro. Señor, dame sabiduría. Lo que pidió Salomón a Dios, hermanos. Dice, aquí está el reino, ya me dio el reino, ya estoy gobernando Israel. Señor, lo que necesito o voy a necesitar es sabiduría. Dame sabiduría, ¿verdad?, para poder gobernar este pueblo. Eso es lo que pidió Salomón. Nosotros debemos también, hermanos, pedir sabiduría. Lo mejor. Señor, me gustaría que me diera sabiduría para escoger lo mejor, ¿verdad? Ese es el segundo círculo. En el centro de la obediencia de Dios está la sabiduría, lo mejor. La siguiente diapositiva, por favor. En el primer círculo, aquí vamos a parafrasear los dos círculos. En el primer círculo el Señor nos guía, o sea, nos manda de acuerdo a su ley, a su palabra. En el segundo círculo nos guía de acuerdo a su buen consejo, a la sabiduría que Él nos va a dar, ¿verdad? En el primer círculo, dice el siguiente párrafo, Dios nos indica lo que es la justicia y el deber. En el segundo círculo nos indica lo que es sabio, lo que conviene más. Entonces, en este segundo círculo nos dice qué es justo y qué debemos hacer, qué nos conviene hacer, qué es más sabio hacer, de acuerdo a su consejo. No pierda de vista esto, hermano, de acuerdo a su consejo, a lo que Él dice que es lo mejor para nosotros, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Este pasaje me gustó mucho, Proverbios 11:14, hermanos. Fíjense lo que dice. Cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo. O sea, cuando falta la industria del pueblo, cae.
en economía, en trabajo, en muchas cosas. Pero dice la segunda parte, hermanos, que es interesante. Mas en la multitud de consejeros hay salud. O sea, cuando faltare la industria, hermanos, caerá el pueblo, pero cuando hay una multitud de consejeros, hay salud. ¿Qué significa esto en este punto donde vamos en nuestro tema, hermanos? Pida consejo a un amigo, a un hermano, a un familiar cristiano, que sean maduros y sabios. A veces ellos se dan cuenta, hermanos, poniendo el ejemplo del joven que se quiere casar con alguien que no es de la iglesia, hermanos. Se quiere casar, entonces el punto de sabiduría, pida consejos. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos hay salud. Dice Proverbios 11:14. Entonces, pida consejos y ellos le van a decir si realmente es una buena pareja o si esto definitivamente no va a resultar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de los caracteres de ambas personas, de su situación espiritual, se ve, hermanos. Entonces ellos van a decir si puede funcionar o no puede funcionar, no va a resultar. Entonces es necesario, en la siguiente parte, tener conocimiento de la situación, de uno mismo y de otras personas involucradas. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros dice Pablo, si nos juzgamos a nosotros mismos, no hay nada en nosotros mismos que sea condenable, ¿verdad? Porque nosotros mismos no nos vamos a juzgar justamente, sino siempre solapamos algo de nuestro carácter, de nuestra situación. Pero las otras personas, hermanos, las otras personas sí nos ven, sí nos conocen, hermanos, y saben de dónde cojeamos o cuál es nuestro punto frágil, hermanos, o débil. Y ellos nos van a señalar, es que este es tu punto. A lo mejor tu carácter es muy, muy pesado para el carácter de la muchachita, ¿verdad? De la hermana. A lo mejor, no sé, ese consejo es importante, hermanos. Es necesario tener ese conocimiento de toda la situación. Siguiente diapositiva, hermanos. Dice que, por supuesto, ellos pueden equivocarse. O sea, si yo pido a un hermano que pienso que es maduro en la fe, o sea, puede equivocarse, pero su opinión puede ayudar mucho en la toma de decisiones. O sea, yo me voy a dar cuenta como un panorama estereofónico, hermanos, de las voces que hay a mi alrededor, de la situación real que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando uno se enamora de una muchachita o de una hermana, o la hermana de un hermano, hermanos, caemos en varios errores, idealizamos a la persona, no le vemos los errores, pero las demás personas sí la ven. Las demás personas sí ven nuestros errores y los errores de esa persona y pueden aconsejarnos si puede ser compatible o no una relación así, hermano. Siguiente parte. Dice en resumen, hermanos, hay 4 factores, 4, en la dirección del Señor para tomar una decisión sabia. Primero, regresando al primer círculo, primero estando en la voluntad de Dios. Estamos en la voluntad de Dios, sí. Ahora, dentro de ese círculo vamos a pedir sabiduría. Regreso al ejemplo de la hermana, ¿verdad? Me voy a casar con una hermana de la iglesia, pero ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Verdad? Que Dios me enseñe, me dé sabiduría para ver la situación y ver si es la persona correcta que Dios me da, hermanos. En resumen, bueno, hay 4 factores. Vamos a ver, el número 1 es la oración. Es un factor de sabiduría, hermanos, una decisión sabia, la oración. Señor, no sé qué va a pasar. Señor, no sé esta situación, no puedo resolverla, no sé qué decisión tomar. En oración, doblo mis rodillas delante de Dios y le digo, Señor, no sé qué hacer. Eso dijeron muchos reyes en Israel, hermanos, cuando el rey está rodeado de ejércitos enemigos, son más fuertes y poderosos que ellos, ve su ejército minimizado, hermanos, y dice, Señor, no sabemos qué hacer. Ese es el punto, hermanos. Decirle al Señor en oración, Señor, no sé qué decisión tomar. No sé. Oración es el primer factor. El segundo es la palabra, hermanos. El tercero son los consejos. Vamos avanzando. El consejo de otros. ¿Qué me aconseja mi pastor? ¿Qué me aconseja el hermano que es muy consagrado? ¿Qué me aconseja la hermana que es muy sensible y espiritualmente, hermanos? ¿Qué me aconseja?
Y el cuarto, hermanos, ahora el conocimiento de la situación. Tenemos que fríamente, hermanos, conocer la situación, tenerla enfrente de nosotros, la situación real de todas las cosas. Esos son los 4 factores, hermanos, para tomar, para entender la dirección del Señor y tomar una decisión sabia, hermanos. Entonces, oración, la palabra de Dios, el consejo de otros y el conocimiento de esa situación. Vamos a la siguiente, hermanos. Aquí hay un tiro al blanco. Es el punto, ahí tenemos que dar en ese punto. Tenemos el primer círculo, es la voluntad de Dios, ¿verdad? La obediencia a Dios. El segundo círculo es sabiduría. Pero dentro de esa sabiduría, ¿cómo podemos dar exactamente en el blanco, hermanos? En el punto donde debemos estar. Ese es el detalle en esta diapositiva. Dice aquí, debemos aclarar que puede haber varias decisiones correctas. Puede haber varias decisiones correctas dentro del primer círculo, hermanos. Y también puede haber varias alternativas sabias dentro del segundo círculo. Siguiente, hermanos. Es decir, a veces el Señor nos deja con varias alternativas igualmente, podríamos decir, buenas. Supongamos, por ejemplo, que nos cuesta decidir entre 2 carreras. Vamos a pensar, hermanos, otro ejemplo, aparte del matrimonio, ¿verdad? Vamos a pensar que yo voy a estudiar y ya terminé la preparatoria y sigue que escoja una carrera. ¿Qué carrera voy a escuchar? ¿Qué carrera voy a seguir estudiando? ¿Hacia dónde voy? ¿Sobre qué área me voy a dirigir? Entonces, ahí están los 4 factores, hermano. Oración, la palabra, el consejo de otros, ver la situación fríamente, toda la situación, y pedirle a Dios que podamos dar en ese punto. ¿Por qué? Porque yo conozco varios en mi familia, hermanos, incluso, han estudiado, hermanos. Una prima que me acaba de hablar hace unos días, estudió Derecho, hermanos. Se fue a la facultad de Derecho, hermanos, a estudiar la carrera de Derecho, y ya cuando vio, hermanos, que se trata de corrupción y todo eso, dice, ¿cómo voy a estar ahí? Y renunció, pero, o sea, tomó una decisión no correcta, porque no era su vocación, hermanos. Cuando uno tiene la vocación, aunque se vean obstáculos difíciles, pues va uno venciendo, hermanos, esos obstáculos y va adelante. Ese es el caso, por ejemplo, con todo respeto lo digo, hermanos, de mi hija. Ella estudió medicina y la medicina también tiene muchos obstáculos, hermanos. Primero, ensayar en un cadáver, hermanos, o sea, practicar en un cadáver y eso impacta. Yo pude acompañarle un día y sí impacta, hermanos, estar ahí con el cadáver de una persona y trabajar así, pero es como ellos deben ejercitar, entonces deben vencer ese miedo, hermanos, y ¿cómo hacerle? ¿Verdad? Estamos en la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer, hermanos, para darle en ese punto exacto, hermanos? Para no errar, para no equivocarnos. Voy a la siguiente diapositiva, hermanos, que es el tercer círculo. Ahora es la decisión. Vamos a trabajar sobre la decisión, hermanos. Vemos en el primer círculo la obediencia, en el segundo círculo la sabiduría, que es lo mejor, pero dentro de esa sabiduría hay muchos aspectos todavía para tomar la decisión sabia, la decisión correcta, la decisión en el centro. ¿Cómo podemos tomar esa decisión exacta? ¿Qué es la voluntad de Dios? Estamos hablando de la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, hermanos. No nuestra voluntad. Por uno de los profetas menores dice, Señor, yo no me propuse ser profeta. Yo soy cogedor de cabrahigos, ando atrás del ganado, cuidador de animales, ¿verdad? De bueyes, de animales. Yo no me propuse ser profeta, pero Dios me habló y dijo, ve y dile a este pueblo este mensaje. Entonces, él es profeta, hermanos, porque Dios lo llamó a ser profeta. Tal vez no era su objetivo en la vida, era tener ganado, tener una casita, casarse, ese era su objetivo en la vida. Y Dios le dice, no, tú eres profeta y vas a llevar este mensaje a aquel lugar. Entonces, en esa decisión, hermanos, estamos trabajando. Siguiente diapositiva. Usted ha orado, ha estudiado la Biblia, ha pedido consejo a un hermano, otro hermano, el pastor, ha considerado los datos de la situación, ha hecho estos pasos, hermanos, que se deben hacer. Y todavía quedan 2 alternativas. En este caso, ¿verdad? Usted tiene libertad
para elegir según su propio criterio, a su propia preferencia, cuál de las dos. O sea, ya después de quitar cientos de alternativas que no son la voluntad de Dios, cientos de alternativas que no son sabias, para darle en el centro, hermanos, a ese círculo, para tomar esa decisión, hermanos, quedan dos alternativas todavía. ¿Cómo hacer? Bueno, para elegir, hermanos, según su propio criterio. Por ejemplo, hay dos carreras, Derecho y Filosofía, por ejemplo, para poner este ejemplo. ¿Cuál de las dos debo escoger? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, a veces dice, pues voy a probar con una o voy a probar con otra. Lo mismo sucede en el matrimonio. Conozco a dos hermanas, una me es simpática, otra también, y quedan dos alternativas. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, dice aquí, hermanos, que para elegir, queda esta situación para elegir según su criterio, según su propia preferencia, lo que usted decida. Y aquí está el detalle y el problema, hermanos. Lo mismo puede suceder en la búsqueda de una esposa, ya lo comentaba. Siguiente párrafo. Hay personas, hermanos, que se paralizan en el proceso de tomar decisiones, porque están buscando el punto de la voluntad del Señor en cada decisión, mientras el Señor les ha dejado libres para decidir entre dos o más alternativas. Voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, como padres de familia, hermanos, nos gustaría que nuestro hijo sea pastor? Muchos me van a decir, no, hermano, ¿cómo? No, ¿cómo va a ser pastor mi hijo? No, que sea ingeniero, que sea licenciado, que sea médico, que estudie una carrera, una licenciatura, un doctorado, una maestría, que estudie, ¿verdad? Pero un pastor no me gustaría. Estamos poniendo obstáculos, hermanos. Si Dios le da a nuestros hijos la vocación de ser pastor, déjelo, ¿verdad? Déjelo que funcione así. Pero como está en nuestras manos manejar a nuestros hijos, a veces decimos, no, vete para acá o vete para allá. Ese error cometieron mucho en la antigüedad, hermanos. Las familias que decidían ellos con quién se iba a casar la hija. ¿Con quién se iba a casar? Con esta persona. ¿Te conviene esta persona? Te vas a casar con esta. Y vemos muchas desgracias en ese sentido, hermanos. Entonces, el punto de la voluntad del Señor en cada decisión, mientras que el Señor nos ha dejado a lo mejor libres para decidir entre dos o tres alternativas, hermanos. Siguiente diapositiva. Vamos a las aplicaciones, pero aquí, hermanos, quisiera yo leer junto con ustedes algo que es bien importante. Estamos en la temática, hermanos, de la vida espiritual. Si estamos en la voluntad de Dios, primer círculo, si le pedimos sabiduría y estamos en el segundo círculo, si vamos a tomar la decisión correcta en el blanco mismo, del punto mismo del círculo, hermanos, entonces, ¿quién nos va a guiar para allá? ¿Quién nos va a guiar hacia allá, hermanos? Y yo creo que es el Espíritu de Dios. Aquí está el punto de toda la temática que tenemos. No está en nuestras manos, hermanos, porque no nos pertenecemos. No nos pertenecemos, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6. Quiero leer, hermanos, junto con ustedes, Hebreos capítulo 13. Si me quieren acompañar, hermanos, esto no lo tengo en diapositiva. En Hebreos 13 concluye el autor de los Hebreos, hermanos, con estas palabras que quedan muy de acuerdo, hermanos, con el tema que estamos viendo en este día. Voy a leer en Hebreos 13, hermanos, el versículo 20 y 21. Si lo está buscando, ahí está, Hebreos 13, 20 y 21. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Versículo 20. Dice, y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno, está hablando del Padre. El Dios glorioso y eterno, que es nuestro Padre, hermanos. Y el Dios de paz, dice, segundo versículo 21, hermanos. Dice que Él, ese Dios, os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué?
para que hagáis su voluntad. Estamos aquí hablando de la voluntad. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, que el Dios de paz, que sacó de los muertos a Cristo Jesús, el pastor de las ovejas, hermanos, ese Dios, dice 21, que nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? Siguiente frase. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en nosotros su voluntad. Voy a poner un ejemplo, hermanos. El Señor Jesucristo no vino a hacer su voluntad personal. Él tenía una personalidad. Él tenía una voluntad. Pero no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. No vino a hablar sus palabras, sino las palabras que aquel que lo envió le dio que dijera. Y las obras que Dios le dio que hiciera, esas hizo. No hizo lo que se le ocurrió. No hizo lo que le parecía correcto. Hizo lo que Dios le decía que hiciera, hermanos. Aún en el Getsemaní, aún en la cruz, hermanos, dice el Señor, no como yo quiero porque es difícil este momento. No como yo quiero, sino como tú decidas. Como tú quieras, Señor. Hágase tu voluntad. El Padre nuestro nos dice, hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Como es en los cielos, también así igualmente en la tierra. O sea, haz tu voluntad en nosotros. Señor, haz tu voluntad en mí. Haz lo correcto en mí. Vamos a estas aplicaciones, hermanos. Con esa aclaración, pasamos a las aplicaciones. Primera pregunta. ¿Qué nos parece, hermanos, la explicación de cómo Dios nos guía? Dios nos dice la palabra, pero aún en la palabra, hermanos, en esta escuela de la mañana veíamos que hay falsos profetas. Hay falso modernismo, hermanos, que se mete. Estamos en la obediencia a Dios, pero hay muchas alternativas, hermanos. Hay una multitud de teologías espirituales, de teologías religiosas. Una infinidad. Nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si guardan el sábado, si guardan la ley de alimentación, si guardan la doctrina, hermanos, entonces estamos en lo correcto. Pero hay varias instancias que hacen todo esto, hermanos. No sé si me explico. Por ejemplo, hay adventistas sabáticos que guardan el sábado. No es la alternativa. No es con ellos, ¿verdad? Hay otros que se llaman Iglesia de Dios también, pero que guardan las cabañas, son separados o nos separamos de ellos, ¿verdad? Entonces, aunque están en la obediencia, no están en la sabiduría ni en el punto donde deben estar, hermanos. ¿Qué le parece esa explicación de cómo Dios nos guía? ¿Qué decisión tomar? Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la decisión a tomar? Hermanos, si estamos haciendo una decisión, abra su corazón, dígale a Dios en oración, no sé qué tienes para mí, no sé qué es lo que tú quieras. Eso que tú quieres, hazlo en mi vida. Eso que es tu voluntad, Señor, hazlo en mí. Obra en mí tu voluntad, Señor. ¿Qué decisiones tomar? Dice la siguiente parte, dejemos que el Espíritu Santo, estamos hablando de la vida espiritual, no es mi carne, porque si dejamos, hermanos, bueno, es que esto ya puedo escoger esto, ¿verdad? Entre uno y otro ya puedo escoger a qué iglesia voy a ir, a dónde, qué voy a hacer, y yo ya lo debo escoger. No, deje que el Espíritu Santo lo guíe. ¿A dónde? ¿A dónde es la dirección donde va a ir? Entonces dejemos que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos señale lo que nos conviene. Dependamos de su dirección e influencia, de la dirección del Espíritu de Dios que vive en nosotros, hermanos. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. O sea, Él comenzó una buena obra en nosotros. Él nos selló con el Espíritu Santo. Ahora, dejemos nosotros guiar nuestra vida por el Espíritu Santo. Él tiene lo mejor, hermanos. Es Dios, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que obra, que trabaja en nosotros. Deje que ese Espíritu fluya y que dé la dirección que Él quiera tomar, hermanos.
Yo señalaba hace algunos ayeres, hermanos, de Juan 3, cuando está el Señor Jesucristo con Nicodemo y le dice que el viento donde quiere sopla y oye su sonido o sea, siente su fuerza, pero no sabes de dónde viene y a dónde va, no sabes. Así es todo aquel que es dirigido por el Espíritu Santo. O sea, no sabes para dónde va. A lo mejor la mejor decisión, hermanos, decimos que la tenemos y Dios nos dice es para otro lado. Yo hacía mención, hermanos, también de una narración que tiene Pablo, que Pablo quería ir a predicar a un lugar. Bueno, lo mandó Cristo a predicar, pues ya vete a donde quieras. No. Dice que el Espíritu Santo les impide, no vayan a ese lugar. No vayan al otro lugar, vayan para acá. El Espíritu Santo nos guía, hermanos. Tenemos que aprender a ser sensibles a donde el Espíritu Santo nos impulsa, a donde nos empuja, hermanos. La última parte dice, como una oración, hermanos. Señor, dice, ¿tú qué dices? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Tú qué dices en esta decisión que tengo que tomar? ¿Tú qué dices, Señor? Está en la decisión, a lo mejor en algunos, hermanos, de decir, ¿me quiero dedicar a servirte? ¿O quiero dedicarte de mitad de tiempo y tener mi trabajo? Quiero hacer eso. ¿Qué dice Dios? El punto es, ¿qué dice Dios cuando me voy a casar? ¿Qué dice Dios cuando estoy en una iglesia, en una congregación? ¿Qué dice Dios, hermanos? ¿Cuál es el impulso de ese Espíritu Santo? Y no está en nuestra voluntad, porque repito, en nuestra carnalidad, hermanos, en nuestra voluntad adámica, porque todavía tenemos esa naturaleza, hay una lucha, hay un jaloneo entre lo espiritual y lo carnal, hermanos. No tenemos que ceder ante lo carnal, tenemos que darle el paso, el tiempo, el espacio al Espíritu de Dios. Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices en esta decisión que tengo que tomar? Dice en Colosenses 1:27, hermanos, dice el apóstol Pablo que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de nuestra familia, es la cabeza de nuestra vida, es el que dirige nuestra vida y la dirección a dónde vamos. Él es el Señor en el cielo y en la tierra, en nuestra vida, en la iglesia. Él es el Señor, el amo. Entonces necesitamos ser sensibles para obedecer la voz del Espíritu de Dios, hermano. Voy a terminar, hermanos, entonando un canto. El Señor nos llamó, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos selló con su Espíritu y el Señor quiere, hermanos, que hagamos su voluntad. Que no nos dejemos guiar por nuestros impulsos, por nuestros deseos, porque siempre nos equivocamos, hermanos, siempre cometemos errores. Entonces, ¿qué sería de nosotros, hermanos? ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos hubiera llamado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sentiría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón,
por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos, hermanos? Seríamos como un pájaro herido tirado en el suelo. Gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que está con nosotros, ahí está trabajando con nosotros como el alfarero con el barro, trabajando, moldeándonos a la imagen preciosa de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y paz a vosotros. A vos, paz. Hermano Arturo, ¿nos puede ayudar para despedirnos mediante una oración? Aprovechando. ¿Hago la oración? Si nos ayuda, por favor, hermano, adelante. Sí, vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer oración y darle gracias a nuestro Dios. Eterno Padre que estás en los cielos, tú creaste los cielos y la tierra, y por tu voluntad tienen ser y fueron creados, Señor. Tú llenas la tierra de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. La tierra está llena, Señor, de tus beneficios, dice el salmista. Muchísimas gracias, porque en este mediodía nos permitiste escuchar este tema que vamos avanzando, Señor, para conocer la vida espiritual y para poder vivir esa vida espiritual, Señor. Muchísimas gracias en esta tarde que nos diste esta oportunidad. Bendice estas exposiciones, Señor, que puedan ser de bendición para nuestros hermanos y hermanas y que puedas alcanzar con tu palabra, Señor, a todos nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Te queremos rogar que bendigas a nuestro hermano Arturo, que pues es el director pues de estas sesiones, Señor. Bendícele a él, a la iglesia que pastorea, Señor, y recibe nuestra gratitud, Señor, por esta invitación y porque podemos estar compartiendo, Señor, tu bendita palabra. Muchas gracias. Despídenos en paz, Señor. Permite que en la tarde podamos reunirnos una vez más y bendice a todas nuestras familias. Cuida a las familias de la iglesia, Señor, de esta enfermedad que anda en las calles. Te queremos pedir por las ovejas de tu pueblo, Señor, que tú tengas misericordia y que bendigas a todas nuestras hermanas, nuestros hermanos, Señor, y que los cuides de esta enfermedad. Muchísimas gracias que nos permitiste escuchar tu palabra. Te rogamos que des por terminado esta parte del culto de mediodía y que nos sigas bendiciendo, Señor, en lo que resta de este sábado. Por pedírtelo y suplicártelo, Señor, en el nombre bendito y precioso de Jesucristo, nuestro eterno y sublime Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Paz a vosotros. Muchas gracias, hermano. Agradecemos pues esta serie de temas que nos está dando y pues concluimos esta transmisión, hermanos, en este mediodía, agradeciendo a Dios por su palabra, agradeciendo a nuestro hermano Arturo por esa disposición y ese servicio que está brindando a la iglesia. Nos vemos, hermanos, a las 4:30 para el mensaje vespertino con esta otra serie que estamos teniendo de la salvación es de Dios. Recordando, hermanos, por aquí voy a poner el comercial también, que la serie de videos, hermanos, de las transmisiones que estamos haciendo, las estamos subiendo también al canal de YouTube, hermanos, para que si usted se ha perdido alguna de esas series, puede buscar en el canal de YouTube y ver esos diferentes temas, los estamos compartiendo en el canal de YouTube. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos a las 4:30 en este lugar. La paz de Dios sea con todos ustedes.